No me encontraba bien y creo que tenía la gripe porque me dolían todos los huesos del cuerpo. Tenía mucha fiebre. Al día siguiente fui al médico porque me encontraba muy mal y me dijeron que creo que tenía una infección urinaria. Me quedé un poco sorprendida, no creo que haya tenido nada parecido en 30 años. Dije que vale, me dieron algunos medicamentos, pero seguí empeorando. Me subía la temperatura, los dolores, todo llegó casi al punto de confundirme a veces, tumbada en la cama y pensando realmente que tenía gripe. Al tercer día, cuando empeoré y me subió la temperatura, fui a urgencias. El médico me miró y mis amigas me llevaron porque mi hijo era pequeño, así que mis amigas vinieron conmigo para que mi marido pudiera quedarse con mi hijo. El médico me miró y me dijo, le ingresamos. Pasé los 4 días siguientes, creo que 3 en casa y 4 o 5 en el hospital. El último día me estaban haciendo todo tipo de pruebas y no encontraban nada. Mi temperatura subía y bajaba. Me dieron medicación, que no me gustó, pero tuvieron que darme agua. Me sentía muy confusa y yo enseño meditación y medito, así que estaba intentando meditar para ayudar a mi sistema inmunitario porque sé que lo fortalece. Estaba tumbada en la cama del hospital, intentando ordenar mis pensamientos para respirar y todo me dolía. Esto sucedía mientras me hacían pruebas y análisis. Recuerdo que no podía convencerme a mí misma de meditar, lo que fue muy humillante porque sé que trabajo con mucha gente que dice, no puedo, no puedo. Lo que pasó fue lo siguiente, vino el médico y me dijo que me iban a dar el alta. Le miré y le dije, si me deja irme a casa, me voy a morir, y lo sabía. Le dije, me duele todo. No estoy mejor, estoy peor que cuando llegué. Hemos hecho todo tipo de pruebas, no encontramos nada. Creo que solo tienes gripe. Eso fue probablemente hace 12 años. Le dije, si me envían a casa, voy a morir, y lo sabía. Sabía que iba a morir. Creo que pensó que estaba siendo un poco dramático. Entonces, cuando estaba tumbada en la cama y me sentía morir, decidí llamar a mi primer médico, que no era médico de hospital. Le conté lo que me pasaba y la enfermera debió de comunicárselo. No sabía que estaba de camino, pero en aquel momento no lo sabía. Estaba tumbada en la cama y sabía que el médico había dicho que me iba a dar el alta. De repente, como medium, siento espíritus y me comunico por la gente todo el tiempo, eso es lo que hago. Pero empecé a ver gente gritando, y la única forma de explicarlo es una imagen gris, cenicienta, con caras y gritos. Estaba tumbado y pensaba, Dios mío, por favor, Jesús, ¿por qué vienen a verme ahora? No puedo trabajar, no puedo hacerlo. No era el tipo de cosa que suelo ver, pero sabía que era una frecuencia muy baja, diría que algún tipo de dimensión, y sabía que no era pacífica de ninguna manera porque solo podía oír voces gritando. Solo observando esto y con la cabeza gacha. Fue entonces cuando lo vi, dije, ¿por qué vienen a mí ahora? No puedo hacer nada. Vi a Jesús entre ellos y yo, y él estaba parado allí. Me conmueve incluso decir eso. Él dijo, ellos no vienen a ti, tú estás llegando a su frecuencia. Ahora reza. Tomé aire y empecé a leer el Padre Nuestro. De niña, cuando veía cosas que me asustaban y no comprendía los sentimientos abrumadores que experimentaba, siempre rezaba esta oración, una especie de así en la tierra como en el cielo. Ese era mi lugar. Ese momento en que Jesús me dijo que rezara fue muy significativo. Que me dijera que rezara, no sé, algo encajó porque recé. Al cabo de 1 o 2 minutos, creo que después de rezar, tal vez después de haber rezado el Padre Nuestro 1 o 2 veces, oí una voz que decía mi nombre. Miré, era el médico. Me dijo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Me miró y le dije, no lo sé, siento que me voy a morir. Me hizo algunas pruebas, creo que me hizo un TAC. Descubrieron que me había reventado el apéndice, probablemente el primer día. Me estaba poniendo séptico, sé exactamente cómo se dice esa palabra, y cuando me hicieron el TAC pudieron ver que el veneno seguía en mi abdomen, pero había empezado a moverse dentro de mí. Me llevaron al quirófano e hicieron lo que tenían que hacer y me dieron las cosas adecuadas para limpiar lo que estuvieran haciendo. Nunca lo olvidaré y todavía, como he dicho, creo que fue hace 12 años,
pero cuando vuelvo a contar la historia puedo entender lo cerca que estuve de la muerte y por qué tuve que ver esa dimensión. Como medium he aprendido mucho con lo que he aprendido sobre frecuencia y energía. Empezó a tener más sentido que había alcanzado una frecuencia muy baja y al igual que en la Tierra hay diferentes niveles. Las personas tienen diferentes niveles de frecuencia en su percepción de la vida. Después de esa experiencia ocurrió algo bastante interesante. Recuerdo que empecé a curarme bastante rápido, francamente. Tardé un par de semanas en recuperarme del todo, pero recuerdo que en mis pensamientos dije, siento a Jesús, porque siento que me está escuchando. Pregunté, ¿dónde estaba eso? Creo que sabía dónde estaba, era una frecuencia muy baja. Hay una palabra que usamos para ello, y sabía que no era cómodo ni siquiera verlo o sentir la energía que estaba sintiendo. Lo pregunté en mis momentos de meditación y en mis tiempos de silencio. Es interesante que cuando medito al día siguiente, que es algo que suelo experimentar muy a menudo, cuando planteo un pensamiento o una pregunta, normalmente en 24 horas, cuando no estoy pensando en ello, quizás haciendo mi meditación diaria, quizás ampliamente paseando por la naturaleza, haciendo algo, obtengo una respuesta. Para mí está muy claro que esa respuesta está relacionada con lo que estaba pensando el otro día. Suele tardar 24 horas, antes eran 72 horas. Ahora es mucho más rápido, creo que es parte de la confianza. Recuerdo una experiencia que tuve. Estaba sentado en el Gran Cañón. Nunca he estado allí, pero te diré una cosa, me sentí como si estuviera allí. Pude volver a sentir la presencia de Jesús junto a mí. Le pregunté por aquel lugar que vi cuando me llené de veneno, y me dijo que mirara, solo que mirara, porque podía ver el gris. Volví a ver lo que vi aquel día en el hospital. Podía verlo, y me dijo, solo mira. Cuando eras casi de una generación como la mía, cuando íbamos a conciertos, al encender el mechero grande, era como din, 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 din. Ahora tenemos teléfonos móviles, así que es un poco diferente ver estas cosas. Cuando vi esas pequeñas chispas de luz, era tan grande. Quiero decir, como he dicho, era como estar sentado en la parte más alta del Gran Cañón y verlo muy abajo. Cuando vi esto, le pregunté, ¿qué es esto? Él me dijo, son ellos tendiendo la mano y pidiendo luz. Son ellos perdonándose a sí mismos y dejándose ir hacia la luz. Ahora estoy en esta experiencia con lágrimas en los ojos, y aunque probablemente no sea una ECM, fue una experiencia que tuve sobre ver esta frecuencia y lo rápido que era, y él me dijo que cuando esa luz chispeara, inmediatamente un ángel, un ser querido, estaría allí para guiarlos hacia la luz. Era algo muy poderoso ver cómo esas personas, cuando hacían la transición en cierto sentido, se llevaban a sí mismas a esa frecuencia, y lo hermoso que era ver lo rápido que podían salir de esa oscuridad, por extraño que parezca. Era muy paralelo a donde estábamos en el mundo. Cuando alguien dice, he dicho que he terminado, quiero hacer este cambio, o, quiero hacerlo, inmediatamente comparte su toma de conciencia de cómo las cosas empiezan a cambiar de inmediato. Pensé que era una forma muy hermosa de entender cómo podemos cambiar nuestro propio lugar y dirección si realmente vamos a la luz del corazón. Dijo que era la iluminación de la luz de su corazón. Así que esa fue mi experiencia y luego la pregunta que hice al respecto y cómo me fue respondida fue muy hermosa y dio esperanza a las personas que viven en la tierra.